y terminaríamos con el senador Roy Barreras. De manera muy precisa y puntual. En primer lugar, una nota de carácter histórico, porque el senador Barón Cotrino decía en su intervención que para recordar las bondades de lo que aquí se llama cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, él recordaba el caso de Pablo Escobar. Bueno, si hay un caso precisamente que sea de triste recordación para este país sobre la intervención de la DEA en Colombia y de estas agencias, es ese precisamente, porque tal vez el senador Barón Cotrino recuerde que a Pablo Escobar se le debilitó y al final pues se le terminó en una operación dando muerte a raíz de que se creó un grupo que se llamó Los Pepes, que contaba con la participación precisamente de agentes de la DEA, o por lo menos con su anuencia, y en la cual había una especie de magma criminal que dio lugar a todo esto que hemos padecido en Colombia. Estaban los hermanos Castaño, el cartel de Cali, el cartel de Norte del Valle, y además gente de la Policía Nacional. La historia del bloque de búsqueda que dio muerte a Pablo Escobar es una historia en la que uno puede entender la genealogía de la corrupción de la Policía Nacional. Y todo eso porque la DEA nos vendió la idea aquí en Colombia, y bueno, hay que decir que también, como hemos visto en este debate, con una muy talentosa participación de funcionarios colombianos, de que para derrotar a unas organizaciones criminales hay que emplear métodos criminales y al mismo tiempo aliarse con otros criminales. Esa es la historia en la que venimos en este país durante décadas, y se sigue creyendo que ese es el camino correcto. En segundo lugar, algunos comentarios sobre la intervención del exfiscal Martínez. Muy interesante realmente. Ya el senador Petro aquí nos acaba pues de acabar de mostrar cómo esas llamadas pruebas son absolutamente deleznables, se ha pulverizado. Pero yo quiero hacer referencia a otros hechos que me parece que son relevantes. Por ejemplo, me llamó la atención ni una sola palabra sobre el Clan del Golfo. El señor exfiscal que nos prometió decir algo sobre eso, ni una sola palabra, porque él sabe que todo lo que yo aseveré sobre eso es totalmente válido, como también la ausencia de cualquier referencia al señor Mauricio Nieto, lo cual me llama la atención y lo que hace es estimularme para investigar bien quién es este señor, porque si no lo menciona el señor Martínez es porque algo muy, pero muy turbio debe estar ocurriendo en torno a este señor. Así que vamos a investigar, por supuesto, de qué se trata. Ahora bien, yo le decía al fiscal Martínez que tiene en muy alta estima su obra literaria o novelística, como él quiera llamarla. El libro que escribió la llamó pieza histórica. Yo le decía que no es una pieza histórica, sino una coartada, porque esa es la lógica que uno ve en la actuación del exfiscal Martínez. Él va construyendo las coartadas. Por ejemplo, la carta del 19 de octubre, eso es muy interesante, la carta del 19 de octubre de 2017. El fiscal escribe una carta al presidente con unas fotografías de unos sembradíos de coca, quién sabe en dónde, y con unos toneles que uno no sabe qué tienen, y le dice que ahí hay una situación muy grave, y también le escribe eso, o se lo dice a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en fin, pero se olvida, esto es muy interesante, se olvida el 19 de octubre que el 5 de octubre la Fiscalía está trabajando en una operación, ¿no?, de entrega controlada de cocaína. Ese detalle no se lo escribe al presidente. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué le va a escribir sobre una serie de asuntos al presidente el 19 de octubre si no es para preparar el terreno para lo que va a venir?
Es decir, el fiscal Martínez construye coartadas y su libro es eso. Es la construcción de una, digamos, de una manera en la cual él va justificando sus acciones o va generando unas pruebas supuestas de su inocencia sobre hechos que él mismo va o sabe que va a cometer, o yo diría incluso perpetrar. Y aquí viene otro episodio muy interesante del raciocinio del doctor Martínez, los audios entregados a la JEP. Bueno, resulta que el fiscal Martínez dice o le dijo al periodista Bolaños, a quien prácticamente amenazó en su intervención, yo llamaría a la FLIP a tomar cartas en este asunto porque trató de una manera pues absolutamente desobligante y viniendo de una persona como él pues muy peligrosa a quien ha hecho esta investigación tan importante. Bueno, resulta que él le dice en algún momento que 24.000 audios, eso pues, y hay 25.000 funcionarios en la fiscalía, que él no sabe todo lo que hay ahí, pero en cambio sí sabe que solamente hay 12 audios, o sea, que él sabe lo que hay en los otros 23.988 audios, pero sabe para unas cosas y para otras no sabe. Ahora bien, nosotros sí podemos decir que hay audios que tienen que ver con el tema que no están en los 12 audios que le entregaron a la jurisdicción. ¿Y cuáles son los otros audios que no le entregó el fiscal, que sí sabía que existían porque seguramente sí escuchó o supo de sus funcionarios que habían los otros? Pues obviamente los audios del general Naranjo. Fiscal Martínez, ¿por qué no se entregaron los audios del general Naranjo o en los que se alude al general Naranjo a la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿O es que no tenían que ver con el asunto? ¿De ahí de qué se hablaba acaso? Entonces, ¿usted cree que aquí en este país, sus acciones pícaras y astutas pueden engañar fácilmente a los colombianos? Y yo veo que, así como he mencionado estos 2 episodios, se podrían mencionar tantos otros en los que usted construye coartadas y mentiras. Usted genera los problemas y luego se presenta como la solución de los problemas, ¿no? Esa es su lógica. Por último, voy a decir algo. Bueno, no, por supuesto que nosotros no recurrimos a la Comisión de Investigación y Acusación porque nos hagamos vanas ilusiones de que allí se van a tomar grandes decisiones. No, lo que estamos haciendo es, de una manera paciente y metódica, construir un camino. Y dado que el senador Petro ha planteado un tema que me parece totalmente relevante, yo creo que sí debemos tomar un camino distinto frente a esto. Yo les voy a proponer que le pidamos a la Comisión de Investigación y Acusación una constancia sobre sus resultados y sobre sus acciones desde que está en vigencia para Colombia el Estatuto de Roma. Y como me temo que la respuesta va a ser que hay una inmensa impunidad y que ese organismo francamente no sirve para nada distinto a avalar la impunidad, entonces se va a crear la posibilidad de que, obtenida esa respuesta, nosotros llevemos el caso o por lo menos la información atinente al fiscal Martínez a la Corte Penal Internacional. Porque lo que ha hecho el exfiscal general de la Nación es atentar gravemente contra el proceso de paz, atentar contra la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso ha traído consecuencias. Eso ha hecho correr la sangre en este país, porque si el proceso de paz se hubiera dado con condiciones, con solidez, sin esta clase de ataques, seguramente habríamos ahorrado muchas vidas en Colombia, vidas que pesan sobre las personas que han sido artífices de estos ataques y del debilitamiento del proceso, más no de su destrucción. Si el proceso de paz hubiera sido destruido, pues no estaríamos en las discusiones que estamos. Gracias, presidente.